Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de este maravilloso podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema delicado. Vamos a hablar de temas donde mucha gente prefiere mirar hacia otro lado, no tratarlo. Hemos hablado muchas veces aquí de asesinatos, pero esta vez nuestros protagonistas cogerán un arma y acabarán con la vida de muchos inocentes, con mucha frialdad. Vamos a hablar de masacres, así que sin más miramientos, comenzamos. Para este caso quiero que os imaginéis que estáis en vuestra clase, con vuestros compañeros, como todos los días, pero hay un chaval al fondo, un chaval que no habla con nadie, el típico rarito al que nadie se acerca, y un día cualquiera esta persona rarita se acercaría a clase con una bolsa. De esta bolsa sacaría un arma y empezaría a disparar a todo lo que se mueva. Este chaval protagonizaría una de las mayores masacres que ha habido en Florida. Estoy hablando de Nicholas Cruz, estoy hablando de la masacre en Parkland. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Nos vamos a ir al principio de todo. Vamos a presentar al que va a ser nuestro protagonista, Nicholas, nacido en 1998 en Florida. Su madre, una persona drogadicta, se llamaba Brenda. De hecho, no sabemos absolutamente nada del padre, seguramente ni siquiera ella quería tener al hijo, pero bueno, tuvo que tenerlo. ¿Y qué es lo que haría con Nicholas? Pues decidiría venderlo. De hecho, lo vendería a una familia, la familia de los Cruz, por nada más y nada menos que $14,000. Este dinero lo quería más que nada pues, para seguir drogándose, sí, y nada más, porque su vida era solamente eso. Pero por suerte para Nicholas saldría de todo este ambiente de drogas y entraría en una familia pues, con bastante dinero. Los Cruz, Linda y Roger Cruz, la madre creo que no trabajaba, pero Roger era un empresario de éxito. Ama de casa y empresario. Eso es, tenía bastante dinero, no podían tener hijos, al menos eso es lo que yo creo, así que por eso compraron a Nicholas Cruz, y ahora en adelante lo vamos a conocer así. Por supuesto que su infancia fue bastante buena, viniendo de una casa que tenían dinero, y le dieron un hermanito. También había sido comprado, este chico se llamaba Zachary y lo compraron también a su madre biológica, a Brenda, que había tenido un niño, el cual tampoco quería, y pues se lo vendió también a la misma familia. Así que Nicholas iba a tener a su hermano de sangre, claro, en la familia adoptiva. Me resulta raro porque no sé si esta familia conoce de la adopción. No tengo ni idea, pero decidieron pagar. De hecho, Zachary va a ser más barato, por si a alguien le interesa. Creo que iban a pagar $7,000 o $9,000 por él. No sé muy bien por qué, pero hermanos de sangre viviendo en una familia de adopción. Vale. Una familia de ensueño, la verdad, porque la chica, la Linda, su madre, la verdad es que le permitía de todo. O sea, no era como el típico niño mimado. Nicholas iba a ser el típico niño mimado, ella va a ser muy permisiva, nada le decía que no. Y claro, esto tampoco es bueno para un crío, al menos eso es lo que yo pienso. Todo se iba a torcer un poquito para mal, sobre todo para Nicholas, ya que iba a ser diagnosticado con un déficit de atención, TDAH. Esto, pues claro, iba a causar, sobre todo en Nicholas, que tuviera que medicarse. Algo que, bueno, no le hacía mucha gracia, pero bueno, una vez te ha tocado, pues tienes que vivir con ello. No sabía y es que lo que falta medicación para eso. Sí, debía de tenerlo bastante fuerte. Aparte también, estos son rumores, pero debía de tener también el chaval algo de autismo, tal, entonces tenía que medicarse, ¿vale? Era obligatorio, aparte de que tenía que tener gente durante prácticamente las 24 horas pues apoyándole. En clase pues debía de haber gente apoyándole, tal, bueno, pues lo típico, ¿no? Claro. El mayor revés que iba a tener Nicholas en su vida siendo pequeño iba a ser un día cualquiera cuando encontraría a Roger, su padre adoptivo, en el suelo tirado. Él, asustado, no sabía qué pasaba, fue a hablar con su madre, con Linda, quien al llegar al cuerpo de Roger pues se lo encontraría sin vida. Parece ser que Roger había muerto de un infarto fulminante y ya se iba a quedar desde pequeño pues sin padre, ¿no? Sin padre adoptivo, y la madre iba a tener que echarse todo el peso encima, ¿no? Como ya he dicho, la madre era muy permisiva y esto durante la adolescencia de Nicholas le iba a pasar factura, ya que Nicholas empieza a comportarse de manera agresiva, pero hasta tal punto de echarle la mano encima a su madre, o sea, de golpearle y tal, sí, por cualquier cosa. De hecho, la madre tuvo que llamar hasta más de 30 veces a la policía, ya que su hijo pues le estaba abusando de ella, ¿no? Nicholas pasaría totalmente de tomarse la medicación y de ir a las clases de apoyo y todo a consumir drogas. Así que esto ya no tiene solución. O sea, ya iba a ir un tren descarriado. En descenso.
en descenso a la completa locura. De hecho, le iban a expulsar hasta de 6 colegios, hasta que finalmente decide inscribirse en el 2016 en una escuela. La escuela se llamaba Douglas, se encontraba en Parkland, donde iba a dejar una huella imborrable para el resto de la vida de este colegio. ¿Por qué se inscribiría en este colegio? Bueno, buena pregunta. Ahí estaba su actual novia. Y sí, señores, era el típico chaval que no se relacionaba con nadie, pero tenía novia. No sabemos por qué, pero bueno, parece ser que a la chica le gustaba y mantenían una relación. Esto no iba a durar mucho. La chica decidiría dejarlo, ¿vale? O sea, en abril de 2016 decide romper con la relación. ¿Por qué? Según la chica, el comportamiento de Nicolás no era normal, se drogaba, tenía armas, no armas de fuego, eran armas de aire, tenía cuchillos también, que esas sí que son armas mortíferas, armas ¿no? blancas. Y su comportamiento era muy agresivo. Aparte también decía la novia como que también mataba animales, comportamiento que hemos visto con muchos asesinos, es muy frecuente. Y claro, dijo, bueno, yo no quiero tener una relación con este chico, así que corto por lo sano y ya está. Claro, primera ruptura, un chaval joven, imagínate, le dolió bastante, pero más doloroso iba a ser lo que iba a pasar a continuación. Pasaron unos meses cuando de pronto encontró a un chaval que se llama Eneas, que era de su colegio, que estaba saliendo con su exnovia. Claro, duro Pues revés. Había vaya, pasado un mes o poco tiempo y estaba saliendo ya con otro chico. Esto, jarro de agua fría. ¿cómo podía ser? Nicolás no se quedó atrás, decidió escribirle por Instagram a Eneas y no iba a ser la conversación divertida. Iba a haber varias amenazas de muerte hacia Eneas. Eneas decidiría pasar del tema, no le dio mucha importancia, quizás tendría que haberse preocupado, pero por ese momento no le dio importancia. De hecho, iba justo cuando recibiría las amenazas y tal, ya llegaba verano, con lo cual no se iban a ver, porque solo se veían en clase. Cuando volvería septiembre y volverían las clases, fue Nicolás el que se acercó a Eneas al primer día y hizo las paces con él. Dijo que no, que lo sentía por las amenazas, que, bueno, tranquilos, ¿no? En plan, buen rollo. Bueno, esto no iba a durar mucho tiempo, en verdad era toda una farsa. Los siguientes días iba a intentar de cualquier manera meterse con él, con Eneas. De hecho, una vez le lanza hasta una botella de agua, bueno, llena de agua, a la cabeza, cosa que no le llega a dar, pero imaginaos que desde donde se lo tiró podría haberle hecho un buen golpe. Bueno, Eneas sigue pasando completamente del tema hasta que un día va por detrás Nicolás y le golpea a Eneas. Claro, este chaval no quería meterse en peleas, pero no le queda otra. No le queda otra, tiene que defenderse, así que empiezan a pelear y la verdad es que la pelea no duró mucho, acabó Nicolás en el suelo. Eneas era una persona más alta que él, más corpulenta, de hecho hacía rugby. Nicolás no hacía nada, era un chico delgado, un chico pequeño. No era atlético. Nah, le pegó y le tiró al suelo y perdió la pelea. Y esto iba a provocar en él el darse cuenta de que era una persona indefensa y que necesitaba utilizar otras cosas para poder defenderse. Otras herramientas. Exacto. En este caso, los días siguientes empezaría a llevar a clase en su mochila armas. Armas no de fuego, pero ya me entiendes, cuchillos, pistolas de gas. Claro, desde el colegio se dieron cuenta, porque cada vez que alguien se metía con él o cualquier cosa, sacaba un arma. Claro. Así que el colegio le prohibió llevar una mochila a clase. Tenía que ir siempre con las manos visibles, sin mochila y sin nada que ocultar. Mira, ¿no? esto que has dicho tú, de hecho, durante los próximos años en las universidades, en los institutos sobre todo, pondrían en plan agentes de seguridad con sus controles de seguridad como los de los aeropuertos, que tienen para escanear cualquier objeto metálico, cualquier objeto así, ¿entiendes? Y me parece bien. Medidas de seguridad. Por ejemplo, aquí en España no hay, pero es que en España tú no puedes comprar un cuchillo. O sea, sí puedes comprarlo, pero tienes que tener una licencia. No es tan fácil como y no es tan Unidos. fácil como Estados Unidos. Si quieres comprar un arma, tienes que pasar un examen, tienes que pasar muchas cosas y, siendo sinceros, muy poca gente tiene en su casa un arma de fuego. Cazadores y poco más. Pero es que en América todo el mundo puede tener un arma de fuego. Por 500 euros. Es que tú te plantas en una tienda y la compras y ya está. Eso después lo vamos a comentar en mi caso, incluso en el tuyo. Vamos a comentarlo también con vosotros porque tiene tela. Bueno, pues vamos a proseguir con el caso. Después de todo esto, de todo lo ocurrido, incluso Nicolás decidiría intentar quitarse la vida, tragando una botella de gasolina, cosa que no lo consiguió.
fue hospitalizado, le salvaron la vida y pasaban los días y él pues seguía dándole vueltas a todo lo que había pasado con Eneas, tenía mucho asco en general a la sociedad, a sus compañeros de clase. Bueno, Nicolás compraría armas de fuego, ¿vale? Aquí ya pasaría a comprar un subfusil, si no me equivoco, pues lo típico, lo que hemos hablado antes, ¿no? Ahora parece ser que cualquiera puede comprar un arma de fuego. Y de hecho mandaría una foto a Instagram a Eneas, con una foto del arma, amenazándole de nuevo, diciéndole ten cuidado que ahora tengo armas de fuego, ¿vale? Eneas no sé muy bien qué es lo que hizo con eso. Yo directamente lo hubiera dicho a la policía, al FBI o a quien sea. Me parece que Eneas no hizo absolutamente nada, cosa que luego pues se iba a arrepentir. Iban a pasar los días y aquí un youtuber recibiría un comentario en un vídeo, un comentario bastante escalofriante. El comentario decía lo siguiente: I'm going to be a professional school shooter. La traducción, para el que no sepa lo que es, que seguramente todo el mundo lo haya entendido, es que voy a ser un profesional de tiroteo de clase, ¿no? Por así decirlo. La traducción escolar. Es rara, pero voy a ser un tío que va a coger un arma, voy a entrar a un instituto y voy a empezar a pegar tiros. ¿El vídeo tenía algo que ver con algo? El vídeo no tenía nada que ver, simplemente hasta lo que yo sepa. El comentario tenía un nombre, Nicolás Cruz, nuestro protagonista. De hecho, el youtuber decidiría coger el comentario y llevarlo al FBI. El FBI, sinceramente, no le dio ningún tipo de importancia. Pasó del tema completamente. Quizás si le hubieran dado importancia, hubieran salvado personas, pero decidieron no hacerlo. Unos días más tarde, bueno, de hecho, en noviembre de 2017, Linda, la madre de este chico, de Nicolás y de su hermano, perdería la vida por una neumonía. ¿Vale? Esto, bueno ya realmente a Zachary, al hermano, pues puede ser que le sintiera mal. Nicolás estaba completamente perdido. O sea, ya le daba igual todo ya. O sea, ya su madre no le importaba nada, abusaba de ella cuando quisiera. Y una amiga de Linda decidiría abrir las puertas de casa a estos dos chicos pues para adoptarlos durante un tiempo, pues porque no tenía a dónde ir y eran menores de edad. Esto iba a ser fatal para la familia, para ellos, para la chica que decidió adoptarle, porque bueno, se dio cuenta desde el primer momento que Nicolás estaba completamente loco, intentaba incluso abusar de ella también, llevó a casa, le dijo, trae a casa tus pertenencias, trajo armas, trajo cuchillos, trajo de todo. Y incluso hay una llamada al 911 de esta chica diciendo que tiene a un chaval en casa con armas. Cosa que, bueno, la policía pues tampoco hizo nada. O sea, directamente pues le dio igual. Pasaron del tema, completamente. Al menos eso es lo que yo sé. O sea, no decidieron darle mucha importancia. Mucha dejadez de la autoridad. Por supuesto. Hasta que llegamos un día clave, 6 días antes del 14 de febrero de 2018, el día que iba a ser el tiroteo, donde nuestro protagonista Nicolás sacaría el teléfono móvil, se pondría delante de la cámara y grabaría un vídeo bastante corto donde confirmaría y diría que iba a protagonizar un gran evento que iba a ser el día de San Valentín, seguramente por su exnovia, y en el cual iba a coger un arma e iba a intentar matar alrededor de 20 personas. Ese iba a ser su plan maestro. De hecho, en el vídeo podemos ver cómo se ríe, cómo hace al final del vídeo piu, 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 para despedir el vídeo. Y bueno, en vez de contaros, prefiero que lo veáis, así que os lo pondré ahora. Hello. My name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people. With an AR-15 and a couple tracer rounds, I think I can get done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's going to be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die. Bueno, una vez visto este vídeo, ya llegamos al día clave, al 14 de febrero de 2018, que es el día de San Valentín, cuando a las 2 de la tarde nuestro protagonista Nicolás coge una bolsa de típica de viaje, mete un arma, un rifle, una ametralladora, y pide un Uber que llegaría directamente a donde se encontraba. La chica que conducía el Uber le preguntó qué llevaba ahí en la bolsa. Él le dijo que llevaba una guitarra y que iba a sus clases de guitarra y que le llevara al colegio de Douglas, en Parkland. Le llevó allá, salió del coche y se metería dentro directamente del colegio. Y aquí vamos a llegar a lo fuerte y si sois sensibles, pues lo que viene ahora va a ser duro, os lo aviso.
Llegamos a las 2:20. Él estaba dentro del colegio ya y se dispondría a abrir la bolsa para sacar el arma y montarla. Christopher Mzikena, espero haber dicho el apellido bien, pasaría justo, se encontraría de frente de Nicolás mientras él estaba armando la ametralladora. Le miró fijamente a los ojos y lo que le dijo Nicolás fue lo siguiente: mejor que te vayas de aquí, algo malo va a ocurrir. Esto fue la única persona, el único chaval que se encontró de frente aquel día con Nicolás y no murió. Porque de ahora en adelante los siguientes que se encuentren de frente van a morir. Y es que literalmente, segundos después de que se largaría este chaval, cogió el arma y entró dentro del primer piso. Nada más entrar al primer piso había un montón de gente en el pasillo. Empezó a disparar a diestro y siniestro. Y disparando a 4 estudiantes y a 3 de ellos se los cargó. Vamos a ir a las 2:22 cuando se dirige directamente al aula, a la clase 12-16, donde dispararía a través de la ventana y mataría a uno de los alumnos. Después de pasar por esa clase, iría a la clase 12-14, ¿vale? También dispararía a través de la ventana de la puerta y mataría a 2 personas. Y también iría a 4 personas, ¿vale? Y era 4 personas. Después de esto, a las 2:23, un minuto más tarde, decidiría volver hacia atrás, ya que en la clase 12-16 no solamente había, que donde mató a un alumno, no solamente había un alumno, había muchos más que se habían escondido después de los disparos. Volvería para atrás y volvería a disparar. En este caso, mataría a 2 personas, ¿vale? También le dio a unos cuantos, pero no acabó con la vida de ellos. ¿Para rematar o qué? Sí, dijo, bueno, como hay gente, vuelvo para atrás y me los cargo, a los que pueda. De hecho, una curiosidad es que Nicolás no llegó a entrar en ninguna clase, disparaba siempre desde fuera. No sé por qué, muy bien, pero hubo clases que no pudo entrar y luego explicaré por qué. Aquí se haría la primera de las llamadas al 911, me parece que era un profesor que se encontraba en un piso más arriba, quien escucharía disparos, no sabía muy bien lo que estaba ocurriendo y haría la llamada de socorro. ¿Vale? La policía cuando llegaría, Nicolás ni siquiera se encontraba ahí. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Seguimos a las 2:23, cuando Christopher Hickson, el director deportivo, vendría corriendo por el pasillo sin saber lo que pasaba para intentar ayudar a gente. Lo malo es que se encontraría de frente con nuestro protagonista, quien le dispararía y lo mataría al instante. Sí, a las 2:23, en el mismo minuto, llegaría al aula 12-13, donde volvería a disparar, matando a una persona más, ¿vale? Y aquí ya decidiría abandonar la primera planta. Cogería y subiría las escaleras hasta la segunda planta, donde se pondría a disparar a diestro y siniestro, y no le daría absolutamente a nadie, por suerte. No mató a nadie en esa segunda planta. Así que no sé muy bien por qué, pero pasó de la segunda planta y volvió y fue directamente a la tercera planta. En la tercera planta, ¿qué es lo que ocurre? Se encuentra a un montón de gente en el pasillo, porque parece ser que los de la segunda habían subido a la tercera para esconderse. Entonces en la tercera estaba plagado de gente, pero claro, estaban todos en el pasillo. No les había dado tiempo a muchos aún a esconderse. Así que, según sale, empieza a disparar a todo el mundo. Llega al aula 1256, ¿vale? En el aula 1256 aquí se encontraba Scott Bagel, ¿vale? Que era un profesor. Este profesor, que ya estaba escondido antes de que subiría Nicolás, estaba con alumnos dentro de clase, decidiría abrir la puerta para ayudar a todos los que se encontraban en el pasillo, a varios de ellos, a que entraran. Claro, Nicolás empezó a venir corriendo hacia el aula, así que tuvo que cerrar, pero no le dio tiempo a cerrar con llave. Así que, con miedo de que entrase dentro del aula y disparase a todos los alumnos, se pegó a la puerta y hizo de bloqueo. De barricada. Para que Nicolás no pudiera entrar. Claro, Nicolás empezó a disparar a través de la puerta, acabando con la vida de Scott, pero gracias a este profesor, pues no pudo entrar al aula, ya que le bloqueaba el cuerpo la puerta, y lograron sobrevivir el resto de los alumnos. Había hasta más de 20 alumnos dentro de ese aula. Madre mía. Así que un completo héroe sin capa, y no solo va a haber uno, va a haber unos cuantos, y ahora hablaremos de ellos. Bueno, mientras tanto, varios de los alumnos intentaron escapar hacia las escaleras. 2 de ellos fueron heridos y acabaron con la vida al instante. Luego 3 también fueron heridos de bala, pero se quedaron por ahí, pues lo típico, arrastrándose, no podían con ellos y tampoco iban a durar mucho. Luego más tarde Nicolás iba a acercarse y iba a rematarlos. Aquí voy a hablar de otro de los héroes sin capa. En este caso voy a hablar de Peter Wang, un alumno joven de unos 15 años que decidiría, antes de huir, abrir las puertas para que todo el mundo saliera por las escaleras, para que todo el mundo bajase, y aparte, en vez de correr él hacia abajo junto con los demás, volvería a ayudar a que varios de los alumnos que estaban atrapados a que pudieran seguir bajando.
Lo malo de todo esto es que desgraciadamente él se quedó el último por ayudar a los demás Y recibió un disparo, acabando con la vida de Peter Wang. O sea que otro de los héroes sin capa que, por desgracia, No pues, logró sobrevivir. no logró sobrevivir, pero ayudó a muchos alumnos a que pudieran salir de allá. Vamos con otro de los alumnos que también fue disparado repetidas veces. Este fue Anthony Borges, conocido como el verdadero Iron Man. ¿Por qué motivo? Este chico sufrió 2 disparos en las piernas, ni siquiera podía moverse en las 2 piernas. Estuvo arrastrándose durante un rato hasta que llegaría a entrar en una de las aulas, perdiendo un montón de sangre. En esta aula ocurriría una cosa. Al abrir la puerta se dio cuenta de que había más de 20 alumnos, compañeros suyos, llorando, asustados, con miedo, agachados. Y se dio cuenta de otra cosa, que Nicholas estaba viniendo a toda velocidad. Así que rápidamente cerró la puerta y lo que se le ocurrió es hacer de barricada, poner su cuerpo para que Nicholas no entrara con el arma. Al no poder entrar, que es lo que hizo nuestro protagonista, cogió el arma y disparó a través de la puerta, y dándole 2 disparos en la espalda, uno de ellos incluso rozándole el pulmón. Claro, después de esto, al ver que Nicholas no podía entrar, pues decidió irse. Pero nuestro protagonista, o sea, nuestro compañero Anthony Borges, estaba perdiendo mucha sangre. Así que se le ocurrió una idea. Voy a coger el teléfono y voy a llamar a mi padre. Por lo que pueda pasar. Voy a llamar a mi padre porque seguramente no salga de aquí. Fue una llamada de despedida. Llamó a su padre que estaba haciendo la compra para San Valentín, cogería el teléfono y escuchó pues, la voz de su hijo llorando diciendo: papá, me voy a morir, me acaban de disparar y estoy perdiendo mucha sangre. Su padre, con toda la esperanza y frialdad, le dijo: hijo, tienes que vivir. Acuérdate de lo que aprendiste en los Boy Scouts. Así que después de esto le dio un rayito de esperanza a Anthony, que cogió una ropa o algo que tenía por ahí y decidió hacerse un torniquete con solamente 15 años en la pierna, cortando la hemorragia por completo. El chico aguantó 45 minutos desangrándose por todos los disparos que llevaba, y cuando llegó la policía lograron cogerlo y llevarlo al hospital. Cuando llegó al hospital, el médico le dijo a su padre que cualquier persona con estas heridas no hubiera aguantado ni 10 minutos. Pues Anthony aguantó 45 minutos, fue operado de urgencia y actualmente, en 2025, este chaval está con vida. Apodado como el Iron Man, como el verdadero Iron Man, incluso era súper fan aficionado del Fútbol Club Barcelona, quien es el club mismo le pagó un vuelo a España para ver un partido, para estar con los jugadores y todo. Incluso creo que en América le dieron alguna típica chapa militar, ¿no? Sí, condecorado o algo. Condecorado. O sea, fue un auténtico héroe que salvó muchas vidas de los alumnos que estaban dentro y fue capaz con 15 años de hacerse un torniquete y aguantar. Con solo 15 años. Con solo 15 años. Cualquier persona hubiera muerto en solamente 10 minutos. Un caso Hay que tener valor, hay que tener cojones. Muy fuerte. Un caso muy fuerte. Bueno, seguimos con la matanza. A las 2:28 abandonaría nuestro protagonista, Nicholas Cruz, el colegio. De hecho, soltaría el arma y se alargaría. Pasaría por un Walmart donde compraría un refresco tranquilamente y después de esto avanzaría hasta un McDonald's que se encontraba por ahí cerca. Espera una cosa. Se fue, no había policía, nadie afuera. No había nadie. O sea, cuando llegó el guardia no hizo nada. El guardia de allá del colegio no hizo absolutamente nada. No quiso entrar ni nada porque peligraba su vida. Y la policía llegó tarde. Le dio tiempo a salir. Para que os hagáis una idea. No, es que le dio tiempo porque el tiroteo duró 7 minutos. O sea, es que esto, estoy diciendo las horas, cualquiera que haya estado atento. Sí, ha ido por minuto. Desde las 2:20 que empezó, a las 2:28 se fue. O sea, duró 8 minutos. 8 minutos duró el tiroteo. O sea, es que la policía no le dio tiempo a llegar. En 8 minutos le dio tiempo a barrer 3 plantas. En 8 minutos el tío estaba en el McDonald's ya. Es muy fuerte este tipo de situaciones. Podría haber hecho lo que hubiera querido. Sí. Ha hecho esto en la escuela, podría haberse ido a cualquier lado, un hospital, perfectamente. Sí. Y la hubiera liado para allá también. Podría perfectamente haber cogido el arma y haberse largado por ahí y haber ido disparando por la calle. Pues no, se fue tranquilamente al McDonald's, donde se sentaría enfrente de un compañero de clase que se encontraba allá en el McDonald's. Lo que no sabía aún su compañero de clase es que unos minutos antes había matado a disparos a su hermana pequeña. O sea, que estaba enfrente del asesino de su hermana. Eso se iba a enterar unas horas más tarde. Bueno, después de estar un rato en el McDonald's, saldría de allá y empezaría a dar un paseo, se dispondría a dar un paseo por un parque que había por ahí cerca, tranquilamente, como si no hubiera ninguna preocupación, ¿no? Hasta que a las 3:40, o sea, ya habían pasado más de una hora, es interceptado por la policía, quienes lo tiran al suelo, lo esposan, y uno de los policías le hace una pregunta: ¿qué cojones has hecho?
¿por qué lo has hecho? Y nuestro protagonista respondería con 2 palabras muy sencillas. Primero dice demons y segundo dice voices. Eso fue la respuesta. De hecho, os voy a dejar el vídeo para aquí para que vosotros mismos lo comprobéis. What's going on? What's going on today, bro? The demons, man. Demons? The voices. Voices. Voices and demons? Where's the voices? Un auténtico psicópata. Es un auténtico loco. El policía dijo, mira, cállate la puta boca y vámonos de aquí Es que cagando estaban hostias. a punto de matarlo ellos ahí. Eso es. Bueno, se lo llevaron al cuartel de la policía a interrogar. Solamente llegar allá, él se queda solo esperando al policía y empieza a golpearse la cabeza, a darse tortazos. Esto en la sala de puñetazos. interrogatorio. En la sala de interrogatorio. Que tenéis los vídeos, los pondré por aquí también. Y después coge la mano, pone la mueca de una pistola, se la mete en la boca, como si quisiera dispararse a sí mismo. Y hasta que ya finalmente entra un policía a interrogarle, le pregunta, las preguntas iban a ser muy sencillas: ¿por qué demonios has hecho lo que has hecho? Y él le iba a atribuir todo a lo mismo. Dijo que, bueno, que eran Voces en la cabeza. demonios, voces en la cabeza, y el policía se empieza a enfadar. Empieza a decirle, vale, muy bien, has tenido voces, demonios, pero ¿por qué no has intentado parar a ese demonio? Le hizo esta pregunta literal: ¿por qué no has intentado parar al demonio? Porque yo te veo bien, te veo como que no has Tranquilo. intentado pararlo, como que te has dejado llevar. Aquí es cuando ya empieza a agobiarse. Yo creo que se empieza a dar cuenta de la gravedad del asunto, empieza a agarrarse de la cabeza, a tirarse de los pelos, y ya el policía, después de seguir haciéndole preguntas, ve que se empieza a agobiar mucho y decide levantarse e irse. El siguiente que iba a entrar por la puerta iba a ser su hermano pequeño, quien se iba a sentar al lado suya, enfrente suya, y le iba a decir que afuera todo el mundo le estaba llamando monstruo. Ahí es cuando verdaderamente se dio cuenta de lo que había hecho. Él mismo se pregunta, se le ve conmocionado, se le ve sorprendido diciendo ¿monstruo? Y dice, sí, te están diciendo monstruo, yo no creo que seas un monstruo, yo soy tu hermano, yo te quiero, pero lo que has hecho está muy mal y va a haber muchas consecuencias. Después de esta confusión tan grande, su hermano pequeño decide levantarse, acercarse a él y darle un abrazo. Una de las escenas más fuertes de este caso, en el cual Nicholas se echa a llorar como nunca antes, como un niño pequeño. Ahí había sido consciente de que había protagonizado una de las mayores masacres de la historia de Florida. Vale. Me falta una persona, Eneas. ¿Se sabe Eneas, algo de Eneas? Que yo sepa, está vivo. Está vivo. Vale. De hecho, es que yo creo que ese día ni estaba en clase. Buah. Por suerte. No iba buscando a voy a matar a este o a este. No, él iba a coger el arma y iba a disparar al primero que se cruzase. Es que no. solo era... Era matar por matar. Exacto. Correcto. Era matar por matar. Le tenía asco a la Claro, sociedad. yo pensaba que lo iba a buscar o algo, que se encontraba en clase, pero no. No fue así. Y bueno, queda lo último de todo, como siempre, los juicios. ¿Qué ocurre aquí? Hubo un juicio, fue juzgado. Los padres de las víctimas, por supuesto, pidieron condena a muerte. Todos y cada uno de ellos, condena a muerte, debe de pagar lo que le han hecho a sus hijos. Tanto los psicólogos como el juzgado decidieron condenarlo a cadena perpetua. No hubo condena a muerte debido a los trastornos que tenía. Yo opino lo mismo que cuando hablamos del caso de Luca Rocco, que por supuesto está en el canal por si lo queréis ver. Un caso muy bueno, muy parecido. No es parecido, pero el tío estaba muy loco, muy parecido a este en cuanto a la locura. Le dieron todas las facilidades, le dieron medicina, le dieron gente de apoyo, Tuvo una buena familia. decidió irse por el camino malo, evitar todo, drogarse y... Bueno, creo que todo el mundo tiene que ser consciente de lo que hace, responsable y para mí es una condena a muerte. Yo no quiero juzgar a nadie, pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Creo que Si has te matado quitan a a 20 ti, personas. claro. Yo me pongo en la piel sobre todo de... Las víctimas. El los- chico del McDonald's. No, yo me pongo de la piel, claro, del chico de McDonald's, de los padres que han perdido a un niño de 15 años y niña. ¿Y qué quieres que te diga? Condena a muerte. También intento poner en la piel del chaval, de Nicolás Cruz, que bueno, Parece que se dio recibió cuenta, abuso también. Todo el mundo se reía un poco de él, era el típico apartado. Pero, tío, es que no es excusa. No es excusa para coger un arma y cargarte a 20 personas. No, No es evidentemente excusa. no. Entonces, pues bueno, sí, me pongo un poco en su piel. Ahora la Pero pregunta es... La has cagado, tío. Claro, la pregunta es, ¿un psicópata se hace o se nace, nace, nace o se hace? Pues esa pregunta os la dejo para que la respondáis, porque yo, sinceramente, No tengo ni idea. no tengo ni idea. Yo creo que las dos respuestas son correctas.
Ahí, Creo que de un las dos. psicópata se nace y un psicópata también se puede hacer. Y esa es mi opinión, pero bueno, cualquiera bueno, que piense distinto, pues lo podéis poner en comentarios. También quiero lanzar una pregunta que me parece interesante, también a ti si la quieres contestar. Hablando de los héroes sin capa, ¿qué hubierais hecho vosotros? ¿Vosotros seríais de los que hubierais corrido sin mirar atrás? ¿Los que escapáis de allá sin mirar atrás? Este tipo de preguntas yo creo que no ¿O se os puede... quedáis ahí a ayudar? No sé si se puede responder básicamente por una cosa, es instinto Miedo. de supervivencia, miedo y todo. Mm. Cuando se te juntan Es complicado, esos factores, yo creo que al final no sabe uno. Si Yo yo, creo que ahora mismo digo, la mayoría de la gente escaparía. hubiera huido por su vida. Yo incluso creo que hubiera huido por mi vida. sería muy egoísta decir he huido. No es egoísta. ¿Os gustaría no es que os egoísta. mintieran? Pues no lo sé. Creo que siempre hay gente que no va a huir, que se va a quedar allá. Y Depende de quién es se queda gente- atrás, ojo. Claro, es lo que estaba pensando. Depende de quién se te quede atrás. Depende de si se te queda tu familia, depende de quién se quede atrás. Quizás te das la vuelta. y No ayudas. tengo ninguna duda de que el chico del McDonald's, si hubiera estado en clase, hubiera vuelto a por la hermana. Yo en mi caso hubiera hecho lo mismo. Y tampoco tengo duda de que si el hermano hubiera sabido en aquel momento en donde estaba la McDonald's que su hijo, Joder. su hermana había muerto, Lo hubiera matado. Lo hubiera matado. Sí. Ahí al instante. Bueno, yo ahí dejo esas cosas y por aquí termina mi caso de la masacre en Parkland, una de las mayores masacres que ha habido en Florida. Deja el cuerpo hecho mierda. Sí, es un podcast duro. Va a ser duro, sí. O sea, de normal solemos hacer alguna que otra broma, hoy me parece Hoy a mí no, que va a ser hoy un no, podcast hoy van a sobrar serio, bromas. Va a ser un podcast serio. Cualquiera de vosotros ha sido un estudiante, así que quiero que os imaginéis que estáis en el comedor, que estáis hablando con vuestros amigos, almorzando, pero de repente oís el sonido que menos queréis escuchar. Un sonido metálico, seco, distante. Disparos. Está sucediendo un tiroteo en vuestra escuela. Esto es precisamente lo que vivieron los estudiantes de Columbine, de la preparatoria de Columbine. Y vamos a remontarnos a 1999, 20 de abril, donde vamos a conocer a dos de nuestros protagonistas, pero para entender este caso mejor nos vamos a tener que meter en la mente de estas dos personas. Estas dos personas se harían llamar Eric Harris y Dylan Klebold. Espero haberlo dicho bien. Bueno, Eric era un chico introvertido, era un chico también que bastante manipulativo, hijo de un padre que trabajaba, bueno, hijo de un padre, ¿no? Valga la redundancia, Sí, ¿no? malo sea. Su padre trabajaba en las fuerzas aéreas, fuerzas aéreas de Estados Unidos y su madre era ama de casa, con lo cual este chico estaría mucho mudándose, cambiando de sitio, y esto le vendría muy mal porque a la larga esto le traería problemas con los chicos en clase, Claro, mucho cambio de amigos. tema de acoso claro. escolar, sería más introvertido en este tipo de casos. Y Dylan, a la contraparte, sus padres serían pacifistas. Sus padres estarían en contra de todo de lo que viene siendo las armas, cosa que contrasta completamente con la historia que os voy a contar hoy. Y sí, Eric y Dylan coincidirían en la preparatoria de Columbine ya en 1993, se iban a conocer, compañeros de clase, y se harían inseparables, amigos inseparables, compartirían muchos gustos, como canciones, les gustarían mucho las bandas de rock o de heavy metal, como es Rammstein, les gustaría Buen también los videojuegos, chicos totalmente normales, tranquilos, que no molestan a nadie y que tienen aficiones como cualquier otra persona. Juegos como Doom, que por cierto, en 1996, Eric, uno de los perpetradores, crearía un sitio web donde él subiría los niveles de este juego y que se harían llamar el Harris Levels, ¿no? Niveles de Harry, donde ahí subiría pues, todos los niveles de Doom. El problema de esto es que conforme iría pasando los años en esta preparatoria, no solo iría subiendo este tipo de cosas al sitio web, sino que empezaría a subir cosas como listas negras, mensajes de odio hacia ciertas personas, planes contra ciertas personas, que al final y a la larga esto traería problemas. ¿Por qué digo esto? El problema es que, como he dicho antes, era introvertido y se ganó el acoso escolar, Claro. por excelencia, ¿no? Lo típico que veis en series americanas del nerd, ¿no? Sí. Del chico callado, como has dicho tú. Claro. Pues bueno, no iba a ser diferente. Los típicos atletas
más que, o sea, los machos, ¿no? Los chulitos de Los Disney Plus, ¿no? chulitos De Disney Channel. de Disney Channel, pues bueno, este era el caso, ¿no? Tenía un profundo odio contra los atletas y es de hecho que hay alguna grabación donde aparecen estos dos chicos, donde básicamente se empieza la grabación, están por los pasillos, están caminando por los pasillos y uno de estos atletas pues le mete así con el hombro y pues le hace daño, ¿no? Le molesta. Vamos a seguir. Se crea esta web, se empiezan a subir todo este tipo de cosas raras, pero hay algo que va a inquietar más a la gente que va a ver esto, y es la creación de bombas y artefactos explosivos. Ya estáis viendo por dónde está deambulando todo esto y por dónde va a ir transcurriendo, y sí, esta web pasaría de alguna manera, no tendría muchos visitantes, ¿no? Porque al final es un proyecto suyo, Sí. sino que pasaría muy desapercibido, no lo vería nadie, pero es hasta 1998 que el amigo Dylan Klebold le pasaría esta web a un compañero de clase, y este compañero de clase se lo enseñaría a su madre, y su madre le daría la alerta a la policía, al sheriff, ¿no? De la zona, del condado. Claro, esta madre vio lo que había y dijo, bueno, voy a llamar a tal. El sheriff evidentemente pasó desapercibido el tema, pensaría que no es nada, solamente lo archivaría y lo dejaría de lado. También te digo que era un poco el boom de Internet. Era el todas boom de esas Internet cosas, y era igual en aquel todo- momento no le das tanta importancia, como igual Claro. el Safe no sabía ni lo que era una página web. Eran los ¿Sabes? En inicios, plan, era claro. todo muy Sí, de claro, es alto al principio y... pues, pionero y todo eso, ¿no? Claro. Claro, había un investigador, el investigador del condado, Michael Guerra, él no lo dejó pasar. Él se puso a investigar y pudo ver aquí el tipo de perfil que a todo el mundo le gustaría evitar. Que a todo el mundo lo ves y dirías, bueno, de este tío igual me tengo que alejar. Bueno, el caso es que solicita una orden de registro en casa de Harris, del chico de la página web, ¿no? Claro, ¿qué pasa? No se la van a dar. Esta solicitud no va a llegar a ningún lado y la desestiman al instante. Entonces, aquí ya tenemos el primero de los errores, que a mí me gusta llamarlo, el primer tren descarriado, ¿no? Claro. Sí, quizás si lo hubieran pillado a tiempo. Quizás si hubieran hecho caso, nada de esto hubiera pasado. Pero bueno, Es lo que hay, no se puede volver No se atrás. puede reescribir la historia, ¿no? Nos vamos a trasladar ya al 30 de enero de 1998. A estos dos incompetentes los pillan robando herramientas y otros equipos de reparación de una camioneta en la localidad de Littleton, en las cercanías de Littleton. Claro, los pillan y el juez los sentencia a participar en un programa que está hecho para los jóvenes, ¿no? Para básicamente quitarlos de este ambiente de estos actos ilícitos. Y con esto conlleva meterse en grupos de terapia, meterse en clases pues para tratar la ira, ¿no? Para calmar. Tipo psicología, ¿no? Pero de grupo. Y trabajos puede ser. sociales. Sí, Sí. sí. Entonces, esta terapia con psicólogos y todo esto parece que está ayudando de verdad a nuestros protagonistas. O al menos eso es lo que piensan. No, precisamente no iba a ser eso. También les piden algo, escribid en los diarios. Esto siempre ayuda, ¿no? Escribir pues qué has hecho hoy para mantener la cabeza ocupada. Pero no lo iban a escribir con esa función, ni con esa finalidad. Lo iban a escribir básicamente para documentar otro tipo de cosas. Esta documentación se iba a tratar sobre todo del diario, y también harían cintas de vídeo. Sí, este caso me ha recordado mucho al de Andrew Blaze, que lo traje ya hace tiempo. Muy bueno Y ese y de hecho os voy a decir una cosa. Andrew Blaze, para el que lo recuerde, elogiaba a estos tíos. Sí. Básicamente se basó en esta gente. Estos fueron los primeros que documentaron, y a Andrew Blaze se le ocurrió la misma idea en documentar el plan, documentar lo que iba a pasar, despedirse. Lo mismo, es lo mismo, prácticamente. Voy a seguir. Comienzan a escribir estos diarios, pero son distintos el uno del otro. Porque Harris siempre escribe mensajes de odio. De hecho, a este hombre al que le había robado los equipos de la camioneta le mandó una disculpa, se disculpó con él, tal, pero no duró ni 2 días hasta que puso en el diario que se cagaba en sus muertos. Y que, Literalmente que lo quería matar. sí, básicamente. Estos tíos tenían las cosas claras ya, ¿no? Los chavales tenían las cosas claras ya desde un momento. Eric, el FBI, cuando ocurrió todo esto, el FBI evaluó psicológicamente a estos chicos, y Harris
lo evaluaran como un psicópata. Sí, claro, es que Un tenía todo psicópata. claro ya. Claro, el otro, Klebold, no era tanto así. En los diarios podías encontrar mensajes poéticos, mensajes de romance, mensajes de muerte. Él quería terminar con su vida, pero no con la vida de... De otros. A ver, Claro. vamos a hablar después de esto, pero describir una cosa, hacer otra es totalmente distinto. Irían pasando los días y habría un plan que se le estaría cociendo en la cabeza a Harris. Sobre todo a Harris, él era la mente privilegiada de este trágico plan. El plan era el siguiente, el supuesto plan. Hablaban de cometer algún crimen y de escaparse a México. Formas de escapar a México, de secuestrar un avión en el aeropuerto internacional de Denver, en Colorado, y gracias a este avión marcharse a Nueva York y estrellarlo contra algún edificio alto, algún edificio enigmático y hacer historia. No jodas. Quiero que lo penséis de verdad, porque es muy turbio, porque esto fue en el 1999. Al 11S, tú. Eh, Claro, no había sido aún el 11S. No había sido aún el 11S. Es que es... O sea, no sé si es casualidad, es coincidencia esto, Hostias. pero yo cuando lo estaba leyendo digo, parece que esto está todo hablado, ¿sabes? Claro. Sí, este era el plan. Evidentemente no iban a seguir este plan, era una teoría que ellos querían hacer, encontrada en los diarios. Pero el plan que sí se iba a llevar era el siguiente, era la detonación de explosivos. Antes hemos hablado de la página web, de que estaban con lo de las bombas. Página web que habían borrado después del incidente del robo y que había retornado a la idea original del Doom, no del juego, de lo de los niveles de Harry. Entonces volverían a documentar esto en los diarios, en las cintas de vídeo, y se puede ver perfectamente. Hay algunas cintas de vídeo que están ocultas, que no se pueden ver porque la policía lo ha chapado. Pero sí, se ven a estos armando, ¿no? Los explosivos, todos los artefactos, el material, cómo lo hacen, con los temporizadores. Pero claro, armarían incluso hasta 99 explosivos. 99 explosivos que vamos a hablar más tarde de Claro, ellos. todos. Que no, 99 te refieres que no llegarían a nada, ¿no? Imagino. Eran pruebas. No, Puede no ser. eran pruebas, eran los que se iban a utilizar. ¿Y cuál era el plan? Os preguntaréis. Ellos iban a llegar a la escuela, al instituto, aparcarían sus coches y la función era sencilla. Los coches llevarían 20 litros de propano para que eso implosionara, que vaya. Eso haría que retrocediera a las fuerzas del orden, ¿no? A las unidades policiales, a los bomberos, a los a las ambulancias, que los mantuvieran a raya hasta que ellos cometieran todo lo que es el acto, ¿no? Qué barbaridad. Claro. Además de eso, tendrían 2 bolsas de lona, bolsas que meterían en la cafetería en una hora súper concurrida, a la hora del almuerzo precisamente, donde se juntarían hasta 468 personas en su máxima Sí, cantidad. Sí, en el pic. Sí. Este tipo de explosión lo que podría haber causado es derrumbar básicamente toda la planta de arriba, haciendo que se cayera la planta arriba, que era la biblioteca, en la cafetería, y haber matado ahí o herido a los 468 estudiantes de golpe. Claro, ellos no se meterían ahí dentro. No, hombre, tontos no son, ¿no? No, ellos lo que harían es esperar en las puertas, puertas de salida, en las salidas de emergencia, y todo el que saliera lo rematarían. Buah, pues el plan estaba currado, ¿no? El plan era totalmente premeditado. 1 año entero preparando este plan desde el robo. Desde el robo, 1 año entero. Qué locura. Desde mayo de 1998, prácticamente. Claro, pasaría este supuesto año, irían ya haciendo los explosivos. Les falta algo, las armas. Antes hemos hablado de que Dylan, sus padres, eran pacifistas. Ya. Claro, en Estados Unidos, esto después lo vamos a comentar un poco, conseguir un arma es Muy fácil. básicamente tío, es ir, no como sé. si vais vosotros ahora mismo a la panadería A comprar un pan, sí. a comprar un pan, pero $500. Yo eso no lo entiendo, o sea, de verdad, por mucho que... Vamos a ir después con eso, No lo porque entiendo. es que tiene mucha tela. Ellos no los comprarían, ¿no? No sé si era por motivo de que no querían llamar la atención o no sé, pero de hecho les pidió, Eric y Dylan pidieron a otros terceros que les compraran estas armas.
Había una chica que estaba enamorada de Dylan que les hizo ese favor, que les compró la escopeta recortada y la carabina. Y otro chico, amigo de los dos, Philip, el apellido no me voy a acordar, pero básicamente les compró una pistola por valor de $500. Claro, entonces ya ahí tenían todo el arsenal perfectamente. No pensaron nada los amigos, en plan, oye, ¿por qué queréis las pistolas? No, es que me quiero cargar a todo el instituto. Mira, en no una sé, no hicieron comunidad. preguntas ni nada, simplemente las compraron y ya está. Este caso de Columbine es el primero de. Ya, claro, no sé, A no ti se no había se hecho te nunca una ocurre- masacre, ¿no? Imagino. Nunca se había. En un O al colegio. menos de este calibre. Ya. Bueno, la cosa es que. Bueno, sí, tienen las armas. Consiguen las armas y ya solo falta planificar el día. ¿Qué día lo vamos a hacer? Además, estos chicos, además de todo lo que tenían ya detrás, eran fanáticos de Adolf Hitler. Uf. Sí, o sea que ya les podías ver en los vídeos con simbología nazi. Y bueno, nada más que hablar. El día iba a ser el 20 de abril, día en el que iban a hacer Los estrago. El a estrago. Adolf. ¿Ah, sí? O sea, lo harían porque nacía ese día. Ah, Claro. el aniversario. Sí. El aniversario El de Hitler, cumpleaños. ¿no? El cumpleaños de Hitler. Entonces, iban a llevar este plan, pero no antes. Nos vamos a trasladar a. Bueno, se me había olvidado comentar una cosa. Con las escopetas, que eran escopetas recortadas, les iban a recortar los cañones para poder ocultarlo mejor en las bolsas. Ah, eso Cuando sí. llevarían las bolsas, ¿no? Ostras. Además, estos chicos vestían de una forma distinta. Vestían el típico gótico que te puedes encontrar, ¿no? Muy botas, trajes negros, ¿no? Y todas las cosas. Sí, es lo típico gótico. Sí. También llevaban estos gabardinas, que a estos los pasarían a llamar trench coat mafia, la mafia de las gabardinas, porque iban todo el día con ellas. Y les servía muy bien para la ocultar. gabardina negra, ¿no? La Sí. típica, sí. Y les servía muy bien para ocultar pues todo tipo de armas. Vamos a ir ya al día. Tenemos el plan, tenemos las herramientas, por desgracia, y nos vamos a trasladar ya, por desgracia, al 20 de abril de 1999. La mañana del 20 de abril, ellos ya tenían como un pequeño plan, un pequeño decoy, una distracción, para ganar algo de tiempo, para que no hubiera ningún tipo de problema. Ellos iban a crear una bomba incendiaria. A las 11:14, que sería la hora en la que estaba programado, o sea que minutos antes de esa hora, ellos irían a un campo al sur del instituto, a 3 kilómetros, y a 2 millas del parque de bomberos más cercano. Ellos ahí detonarían esta bomba, programada por supuesto, y esto les haría ganar un poco más de tiempo hasta que llegaran los servicios de emergencia a sofocar este pequeño incendio. Bueno, os spoileo, no llegó a nada, básicamente se extinguió con las medidas que había en la zona, así que no hubo falta de servicios ni nada. Mientras esto estaba ocurriendo, ellos habían llegado ya a los aparcamientos, iban en 2 coches distintos. Eric Harris iba a llegar por la entrada sur del edificio, mientras que Dylan iba a llegar por la entrada este. Todo parecía calmado, ¿no? Todo parecía normal. Pero estos coches ya estaban cargados con los explosivos que no iban a llegar a nada, ya os lo adelanto, y que después de esto cogerían las mochilas, entrarían, depositarían, como hemos comentado, el plan, ¿no? Lo depositarían en la cafetería, las bolsas de lona, y se marcharían otra vez. Iban a esperar, iban a ponerse en sus posiciones para empezar el tiroteo. Había un problema. Esta bomba iba a planificarse sobre las 11:17 de la mañana. Eran las 11:19 y no había ocurrido absolutamente nada. Las bombas no habían estallado. Habían fallado los explosivos. Ostras. Con suerte de los... Para suerte, sí. Con suerte porque, vaya, lo que iba a llegar después. Entonces, antes de entrar se encontraron a un compañero, un antiguo compañero de Eric Harris, que se llamaba Brooks, que llegó, él había tenido rifirrafes con él. Rifirrafes, pero que al final lo llegaron a solucionar, ¿no? De alguna manera. Y Brooks lo veía, lo miró extrañado, él estaba fumando en el aparcamiento y se acercó a él y le dijo, oye, tío, ¿por qué no has venido? Hoy has faltado, teníamos un examen muy importante. Y le dice, eso ya da igual. Lo que seguido le responde es, me caes bien, pero hazme un favor, vete de aquí, sal de aquí. Madre mía. A Brooks se le heló la sangre y sin decir una palabra se marchó del lugar, sin decir nada a nadie.
Qué turbio. Se marchó a casa. 11:19 de la mañana. Las bombas no han explotado. Entran los dos tiradores. Antes de que hubieran entrado, había una parejita afuera que estaba almorzando. Estaban aprovechando la hora del almuerzo, estaban en el césped, los dos. Y ahora voy a hablar de Rachel Scott, de tan solo 17 años, y de su compañero Richard Castaldo. Y bueno, estaban almorzando tranquilamente cuando Richard de repente ve algo parecido a una piedra, al chico lanzando lo que parecía una piedra, un objeto circular que apenas estalla. Y nada más ver esa imagen, se acerca Eric y les dice: «Oh, vaya, vaya», cuando le asesta 4 tiros a Rachel, matándola al instante, y 8 tiros a Richard, Hostia. dejándolo inconsciente en el momento. Por desgracia, ya veis por dónde va esto. Voy a intentar ser poco detallista. Por desgracia, segundos después, estos asesinos entran al instituto y empiezan a disparar a todo lo que se mueve. Empiezan a disparar por las escaleras, a través de las ventanas, donde segundos después alcanzan a varios estudiantes en la escalera de tan solo 2 de estos tenían 15 años y 1 de estos tenía 16. Alguno de estos tiros les alcanza, los derriban, y cuando uno de estos chicos lo derriban, se queda en el suelo pidiendo ayuda, no se puede mover, el pobre. El nombre es Lance Kirkland, que estaba pidiendo ayuda para ver si podía ayudarle a alguien. Se acerca uno de estos asesinos, se acerca a Dylan y pidiendo ayuda en sus últimos momentos, suspiros, le dice: «Ayuda, ayuda». «Claro, te voy a ayudar», cuando le mete un tiro en la cara. Nos vamos a ir ahora con otro de sus compañeros que había recibido esta bala, Sean Graves, que queda paralizado, de cintura para abajo, que estaría reptando. Este escenario se iba a repetir en muchos de los alumnos que iban a recibir disparos en las piernas o disparos en la columna o en cualquier sitio donde los verías arrastrándose. Además de Daniel Rohrbrough, perdón por el apellido, pero que básicamente cae muerto. Lo matan. Ahora voy a hablar de uno de los héroes. ¿Has hablado de héroes? Héroes sin capa, sí. En el mío también hay uno. Voy a hablar de Dave Sanders, un profesor de economía y un profesor, de finanzas, ¿no?, de negocios, y profesor también de informática. Este profesor estaba en la cafetería junto a todos los estudiantes y estaba presenciando la escena, el momento, ¿no? Estaba escuchando tiros. Claro, los estudiantes estaban pensando una cosa: esto tiene que ser una broma típica, una payasada de los estudiantes de último año, porque estos dos eran estudiantes de último año, bromas que se hacen putadas, pero es que a Dave se le había quedado la cara horrorizada. Nada de eso. Se puede ver en las cámaras cómo empieza a correr de un lado a otro, cómo empieza a subir escaleras, cómo empieza a indicar a todos los estudiantes de la cafetería que salgan, cosa que hizo bien porque salvó la vida de cientos de estudiantes, porque minutos después estos dos asesinos iban a entrar a la cafetería y Dios sabe qué es lo que iba a pasar en la cafetería con esos dos. Los empieza a evacuar a todos, y no solo eso, él podía haber salido de la cafetería, él podía haberse escapado también, pero no. Lo que iba a hacer es ir clase por clase, corriendo por los pasillos, entrando en las clases, dando la alarma y sacando a todo el mundo. El problema es que, como algunos de los tuyos, iba a recibir 2 balas. Que le provocaron heridas en el torso, en la cabeza y en el cuello. Y llegaría al área de ciencias, se encerraría junto a varios estudiantes y a otro profesor, donde empezaría ya nada más entrar. Entra, cierra la puerta y se desmaya del dolor. Aquí lo estarían auxiliando y sí, hasta las 3:30 de la tarde. Recordad que estamos sobre las 11 y 19 era, y ¿no? 19, 20, sí. 11 y 19, igual minuto más, minuto menos, minuto más sobre todo. Y sí, hasta las 3:30 estuvo aguantando, siendo auxiliado por un profesor y un estudiante. Hay un famoso cartel que una de las alumnas pone en la ventana que me acuerdo que ponía: uno desangrándose aquí, one bleeding to death. Cosa que los policías no iban a ver. No voy a hablar de los policías, no tengo ni ganas de hablar de ellos porque menudo fiasco han hecho. El guardia de seguridad que estaba a cargo de la seguridad, ¿no?, del edificio,
No estaba ni siquiera en el lugar, ni mencionarles. Ya. Vale, voy a seguir. Por desgracia, este profesor, por culpa de las heridas, pierde la vida y el último suspiro de Dave es que quería mucho a su familia y que se quería despedir de ella. Sí, lo típico. Salvará decenas de vidas, pero Ya. no la suya. Bueno, un héroe sin capa. Ambos tiradores iban a bajar hacia la cafetería, justo segundos antes de que Dave los sacara a todos de allá. Mientras tanto, estos iban a bajar a la cafetería para revisar una cosa: las bombas de propano que no habían reventado. ¿Qué había ocurrido? Claro, no iban a solucionarlo tampoco, entonces iban a pegar tiros a todo lo que se moviera. Dispararían a otra estudiante, se llamaría Anne-Marie, que la dejarían paralítica, por desgracia. Y con todo este jolgorio, con todo este Caos, ¿no? caos, todo este sonido, todos los gritos y todo, Patty Nilsson, maestra de arte, diría: ¿pero quién está gritando tanto? Saldría de la clase junto a otro estudiante para ver qué estaba ocurriendo, para pedirles a los dos, porque no les había visto, ya iban sin gabardina, ya se les veía con las armas. Les pediría que por favor, que dejaran que pensaría que es una broma o que se relajaran un poco. Claro, nada más verlos, estos empezarían a pegar una ráfaga de tiros, haciendo que al impactar con el cristal de las ventanas, este cristal rebotaría sobre estos dos y los dejaría heridos. Inmediatamente Patty se va hacia la biblioteca, escenario donde voy a hablar ahora, trágico totalmente, y donde se dispondría ya a llamar al 911. Claro, a las 11:22 llega el primer oficial y ya desde fuera se podría ver una escena de película. Intercambian tiros con los tiradores de dentro. Se podría ver, no iban a llegar a ningún lado, o sea, ninguno de estos tiros iba a resultar exitoso. Y por desgracia iba a seguir. ¿Iba a seguir dónde? En la biblioteca. Bueno, a las 11:22 viene la policía, ¿no? Viene el primero. El primer oficial que estaba en Primer moto, oficial. que recibe una llamada de una mujer, Ya. estaba en moto, y él fue por Bueno, pues el campo. No tardó mucho en venir, al menos el primero. Pero claro, no sirvió de mucho. No sirvió de mucho. Y escucha, y aunque fuera todo el condado, tampoco sirvió de nada. Ahora, después lo voy a comentar. A las 11:29 llegan a la biblioteca estos dos asesinos y hay un problema, hay 56 personas escondidas ahí. Era una biblioteca grande, pero esto iba a ser trágico. ¿Qué es lo que harían estos dos? Empezarían a gritar. Gritarían lo siguiente: todos los que llevan gorra blanca, que se levanten. Esto tiene una explicación. La gente que llevaba gorra blanca eran principalmente los atletas. Y como hemos comentado al principio, los atletas eran los primeros que se metían con estos, que los llamaban los outsiders, ¿no? Que eran los apartados. Sí. Sí, como los nerds. ¿no? no los frikis, nerds, pero sí, los marginados. marginados. Eran los marginados. Claro, esto tenían un profundo odio y nadie se levantó. ¿Qué hicieron? Pegaron tiros a todo lo que... a todo. Muebles, ordenadores, sillas, mesas, todo lo que había. Claro, al pegar estos tiros, había gente debajo de estas mesas, había gente detrás de los ordenadores, había gente detrás de las filas de las estanterías. Y claro, a muchos de estos acabaron hiriéndoles y por desgracia algunos de estos acabaron muriendo, tales como Kyle Velázquez, que básicamente lo encontraron y le pegaron un tiro en la cabeza, matándolo automáticamente, y nada más matarlo empezaron a recorrer el lugar y uno de estos empezó a gritar: hijos de... Sí. Claro, empezaron a disparar al azar bajo las mesas, dejaron heridos a muchas personas, asesinaron incluso a Stephen Curnow, muchos nombres, Sí. pero no asesinaron a sangre fría, sino que asesinaban de una manera ya burlesca. Ya. Se acercaban y como estaban escondidos, por ejemplo, a Casey Bernal, uno de estos, Dylan, se acercó a ella estaba escondida, ella estaba agachada, con las manos en la cabeza, se acerca a ella y le dice peekaboo, que es sinónimo de te he encontrado, ¿sabes? Y básicamente a segundos antes de dispararla le dice: ¿crees en Dios? Le dice que sí y acaba con su vida.
O sea, que ya lo hacían de risa, o sea, siempre se lo están Lo tomando a hacían de broma risa. ya. A otro estudiante que era afroamericano, llamaban, ¿qué hacemos con este negro de aquí? Entonces se pasaron. Ya. Incluso llegaron a encontrar a un chico, creo que se llamaba Todd, que este sí que era atleta, que tenía la gorra blanca. Y vaya, ¿sabes qué pasó? Es que es irónico, porque vaya, le perdonaron la vida. En serio. Básicamente has montado todo esto Por esta gente. por esta gente y al final acabas perdonando la vida. Le gritaron, vaya, Dios sabe qué le hicieron, pero salió con vida, le dejaron salir. Junto a John Savage, que básicamente era un conocido, que le perdonaron y que, bueno, le dejaron irse. No voy a mencionar a todas las víctimas porque básicamente Son muchas, ¿no? son demasiadas. Mm. Y tras 7 minutos acabaron con 10 personas y 12 heridos en la biblioteca. Solo en la biblioteca. Se retiran a las 11:36 de la biblioteca dejando un rastro de cadáveres y ya no hay ningún plan. Ya si el poco plan que había ha fallado, afuera tenemos a básicamente todo el condado, tenemos a los SWAT, a las Fuerzas Armadas, a la policía, está hasta el concejal pegando tiros. Claro. Ya. Entonces, al no tener ningún plan, lo único que harían es deambular por los pasillos y buscar alguna potencial víctima que no iban a encontrar y que al final volverían a la cafetería, pegarían 2, 3, 4 tiros sin ningún fin. Esto sería a las 11:44, que las cámaras los captarían. Se puede ver la famosa imagen con la Tec 9 a Dylan, llevándola. Y básicamente no llegarían a nada, volverían a la biblioteca, donde muchos de estos heridos son heridos porque al recibir las balas, algunos haría el muerto, otros se desmayaría. Y uno de estos, que se llamaba Patrick Ireland, se despertaría. Voy a traerlo 5 minutos después de terminar esto. La cosa es que minutos después llegarían estos a la biblioteca y cometerían básicamente el acto de suicidio. Cogerían los cañones, uno de ellos al paladar y el otro de ellos a la sien, acabando con su vida al instante. Claro, estos dos, hay una foto famosa Sí, hay una foto que no. que no mejor se va a poder no verla. poner y que no No, sé mejor cómo no está esta foto, pero vaya, básicamente estos dos se quitan la vida, pero hay un problema, la policía no sabe que estos dos Han muerto. han fallecido. Claro, entonces hay un periodo, hay un tiempo donde pasan horas y horas y La la policía no gente que entra. está dentro, desangrándose, no recibe ningún tipo de ayuda médica. Y la policía sigue sin entrar. Por eso quería traer este debate al final, porque básicamente el chico, Patrick Ireland, era uno de estos heridos que se levanta de la nada, reventado, sangrando, que básicamente hay un vídeo, que lo he visto, que se ve al pobre chico arrastrándose, es de la tercera a segunda planta, y se ve a los de la SWAT, todos así apoyados con las armas, apuntando al edificio, y el camión, la ambulancia, lo que sea, llegando ahí para hacer de apoyo, Barricada, no, sí. de apoyo para que se pudieran subir a recogerlo de la tercera planta. El chico estaba para Carne picada. carne picada ya. Sobrevivió, ojo. Ah, bueno. Sobrevivió. Junto a Patrick había otra chica también, no me acuerdo cómo se llama, pero también sobrevivió, sino que se despertó después cuando entraron los equipos. ¿Y cuándo entró la policía? Y cuando entró la policía, se mataron estos dos asesinos a las 12:02. Entró la policía a las 3:30. A las 3:30. ¿Os acordáis del profesor? Dave Sanders. Claro, el que has dicho antes que se murió. Dave Sanders se desangró. Podrían haberlo salvado. ¿Pero por qué tan tarde? O sea, en plan, no No entiendo, conocían, o sea, no sabían que... Bueno, pero tendrá que alguien saber algo, ¿no? Supongo. Claro. Entrar o no sé. Claro. Son un montón contra dos. Y es Es el un punto. cuerpo policial, son profesionales, ¿no? Entiendo que tendrán Están- que sí. tener algún entrenamiento para este tipo de casos. Claro, y ahora es cuando entra el debate de... bueno, voy con todas las consecuencias que esto creó, ¿no? Estos dos chicos ganaron notoriedad. Notoriedad entre una pequeña parte de la población que está un poquito Mal de la cabeza. mal de la cabeza, Tipo Andrew Blaze.
Tipo Andrew Blaze. Y ganaron notoriedad, ganaron mucha fama por culpa de esta... Porque básicamente hicieron historia. Esto es historia, Sí, lo que han hecho. por supuesto. Y básicamente esto es lo que desencadenaría este episodio también. Masacre como Parkland, sí. Como Parkland, como alguno de Virginia, como otro de Sandy Hook, que ese también tiene tela, que lo iba a traer, pero qué menos que traer que este me ha gustado. Te ha gustado, sí. Dentro de lo que cabe, ¿no? Me ha Ya. parecido más interesante. Y bueno, básicamente cambiaron las medidas de seguridad. Me sorprende mucho que en el tuyo no haya sido así de pasota, pero vaya, hicieron investigaciones. Claro, esto es 2018, o sea, lo mío es en 2018. ¿Te acuerdas de la investigación que se les hicieron por la página web? Sí. De que la desestimaron por completo, de Michael Guerra. Pues bueno, eso volvió a salir de nuevo en septiembre de 2001, gracias a que un programa de televisión llamado 60 Minutes lo destapó. Buscaron algún tipo de documento, si había existido, si se podría haber evitado esto, y pues sí, se podría haber evitado esto. Hombre, claro que se podría haber evitado. Igual que este se podría haber evitado. Claro, y esto desencadenó en la historia americana básicamente medidas distintas de seguridad en las clases, arquitectura diferente. Los profesores ahora deben llevar una licencia de armas, no sé si lo sabes. No lo sabía. Llevan protocolos distintos, tienen que cerrar todas las clases. Se da una alarma, ya sea, no sé si es silenciosa o si es... Como la de incendios, quizás. o como- No sé. Claro, no sé si se da alguna alarma, pero básicamente se encierran las puertas, se hace una barricada y el profesor tiene una arma de seguridad donde tiene que proteger a los chicos. Y todos llevan y tienen un... pues, Es un buen una protocolo, aunque mejor protocolo sería no vender armas a cualquier persona. Y ese sería es el un otro. mejor protocolo. Claro, y ese es el un debate. control de quién tiene armas y quién tiene no. En vez de tener que los policías ser o sea, los policías no, que los profesores tengan que ser policías, literalmente. Claro. Y eso desencadenó pues el tema de la cuarta enmienda, creo que es la de las armas, si es necesario cambiar la Constitución para evitar este tipo de problemas, cosa que no han hecho aún, ni creo que vayan a hacer, porque a este Seguramente paso ya, Nos extinguimos. Desde que se haga ya eso. dado todos los casos que hay de esto, pues yo creo que ya les dará igual, ¿no? Seguramente. Supongo. Pero bueno, esta es la historia de la masacre de Columbine, por desgracia, historia que se me ha hecho difícil hasta... Sí, es un podcast Se me cierra triste, la garganta. es un podcast complicado. Es serio, serio. Ya lo hemos dicho al principio, que son casos que la gente prefiere mirar para otro lado, ¿no? Que no son muy hablados. Y bueno, nosotros lo hemos traído aquí. No es el podcast más divertido que vais a ver, pero son historias que yo creo que Son interesantes de contar y que hay que traer. la gente las tiene que conocer, Mm. porque es parte de la historia, ¿no? Claro. Con esto Nada más, ¿no? Terminamos por aquí. finaliza el episodio de hoy. Si os ha gustado, por supuesto, aunque sea un podcast triste, dejad vuestro like, vuestro comentario y todas las preguntas que os hemos hecho, os queremos leer. Y nada más, ¿no? Nos vemos en el siguiente. Claro, en el siguiente nos vemos. Que vaya genial todo. Cuidaos. Chao. Chao.